Muy bien, creo que es momento de empezar, aunque somos bien poquitos. No sé qué ha pasado con el resto. ¿Qué ha sucedido con todos ellos? No quieren, o mejor dicho, todavía no entra, aunque ha pasado solamente un par de minutos de nuestro inicio de sesión. Un par de minutos más, tal vez, y luego damos inicio a la sesión. Les comento, mientras tanto, ¿cómo están todos? Les comento que am, tenemos. A ver, tenemos para el día de hoy un tema más. Luego nos queda la próxima semana nuestra práctica. Luego tenemos dos temas más y se acabó, claro, porque luego sería el laboratorio número 4. Luego sería la práctica calificada número 3 y el examen final. Ya está, ya está, ya se ha terminado prácticamente. Ya, así que nos quedan poco. Activar por acá. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Cómo están por acá? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien, se encuentren listos y listas y preparados, preparadas para nuestro tema de la semana. Les comento que también tenemos nuestro microtaller número 6. Nos faltan dos microtalleres porque son dos temas más que vamos a ver. Les voy a indicar los temas que te van a venir en la práctica calificada de la próxima semana, ¿sí? Lo tengo por acá. A ver, dame un minutito y te lo voy escribiendo. A ver, te voy escribiendo, ¿eh? Esa práctica, cierto. Yo lo tengo por acá. A ver. Ujú. Ya, acá está. Aquí está. Les voy a escribir los temas que les va a venir la próxima semana, así que atentos, por favor. A los que han entrado, ¿cómo están también? Buenas noches. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está René también? A ver, tema número 1. Son 5 preguntas, ¿sí? Cálculo de potencial, ya, cálculo de potencial, así le hemos colocado, cálculo. Esto ya lo hemos hecho antes, cálculo de potencial, potencial, no se olviden que este potencial es aplicando NERTS, ¿de acuerdo? Aplicando NERTS. NERTS, ya. Segunda pregunta. La segunda pregunta nos habla de la electrólisis, no se olviden. Electrólisis. Y cuando hablamos de electrólisis, estamos hablando de la primera ley de Faraday, ¿sí? Primera ley de Faraday. ¿Qué hicimos clase pasada? Vamos a recordar un poquito también. La número 3 también tiene que ser pues electrólisis, pero ya no la primera ley, sino tiene que ser la segunda. Segunda ley de Faraday. La cuarta pregunta es la regla de fases, ¿no? Que es justamente lo que vimos. Ah, no, que vamos a ver ahora, ¿no? Ahora vamos a ver regla de fases. Así que tema te va a venir. Regla de fases, que son los grados de libertad, y es sin reacción, sin reacción. Hoy día vamos a ver eso. Y la número 5 sigue con regla de fases. La única diferencia es que también se ven los grados de libertad, pero con reacción. Listo.
Esto es. Muy bien, ¿alguna pregunta al respecto? Al respecto, ¿cómo están? ¿Cómo están? Veo que se han conectado ya uno más por ahí. ¿Todo claro con los temas que les va a venir? Sí, profesor. Lenzi, todo claro. Sí, sí. Ya, perfecto. Muy bien, entonces son esos temas que les van a venir la próxima semana. Recuerden que en los últimos 90 minutos es el examen. Eh, Previo a ello, pues hacemos una media hora de ejercicios y luego de eso, pues ya inicia su examen. No se olviden, eso va a ser la próxima semana. Ya. Lo voy a dejar acá de todas maneras escrito, si por ahí igual queda grabado, ¿no? Porque ya sus compañeros, intuyo, pues entrarán o tal vez no han podido entrar. ¿Qué habrá pasado? Pues en el transcurso de los minutos seguramente ya entrarán. Espero que sí. Espero que sí. Ya, listo, vamos con lo nuestro. Estamos en la semana número 11. Nuestro curso se llama Físico-Química. Ya hemos visto varias cosas. Vamos a recordar un poquito, ¿sí? Así que necesito de tu participación. Para esto te comento que vamos a ver el equilibrio de las fases. Te quiero preguntar, vamos a hablar de diferentes componentes, pero quiero hablarte de uno en especial. Uno en particular, ¿no? Uno en particular. El agua. ¿Cuántas fases tiene el agua, por cierto? ¿Cuántas fases le conocemos al agua? Tres. ¿Qué me dirían? ¿Cuáles son, Densi? El líquido, el sólido y el gaseoso. Líquido, sólido y gaseoso. Es correcto. Y les hago una pregunta. ¿Esta fase que tienen las aguas se podrán graficar? ¿Se podrá visualizar a través de alguna gráfica? ¿Ustedes qué creen? ¿Han visto alguna vez cómo es su diagrama de fases? Más o menos te lo voy a dibujar. Más o menos va así. Dos ejes. Ah, vamos a ver que está así. Algo así. Algo así. Tenemos una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. Tenemos tres fases para el agua, ¿de acuerdo? Donde va a estar afectado por dos condiciones. En este caso puede ser la condición de presión y temperatura. Por ejemplo, aquí le podemos colocar la temperatura y aquí lo podemos colocar la presión. Eso quiere decir que está afectado por dos parámetros muy importantes que se utilizan hoy en día, presión y temperatura, que son muy utilizados para poder definir el estado en que se encuentra una sustancia. Una sustancia puede estar en estado sólido, puede estar en estado líquido, puede estar en estado gaseoso. ¿Y eso qué implica? Eso implicaría cuál es la estructura que tiene. Por ejemplo, este equilibrio de fases no solamente radica en la utilización para saber, pues, ¿no? Las fases que tiene el agua, por ejemplo. No. Nosotros podemos tener otros tipos de componentes. Te voy a dar algún ejemplo. Empecemos con ejemplos, con aplicaciones. Empecemos con ello. Por ejemplo, los metales sólidos, estos de acá, no solamente estos metales van a ser sólido, líquido, gaseoso, no, pues no. Ellos pueden tener estructuras amorfas, pueden tener un cambio de fases. Un cambio de fase no quiero que entiendan como que sólido, líquido y gaseoso, nada más. No. Un cambio de fase puede ser sólido, pero en un estado diferente. En este caso puede ser sólido gamma, sólido beta, sólido lambda, esas son estructuras de los metales, de los materiales en general. Y eso, ¿cómo lo vemos o eso cómo lo aplicamos? Bueno, mucho tiene que ver el efecto de la temperatura. Por ejemplo, yo sé que todos y cada uno de nosotros, por lo menos
Habremos visto alguna vez algún señor por ahí, pues, ¿no? Chancando, por ejemplo, chancando así, algunas varillas de hierro y en caliente, ¿no? O sea, lo calienta y lo empieza a chancar, a chancar, a chancar, a chancar, a chancar. ¿Han visto los herreros? Deben haber visto, ¿cierto? Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes han visto cómo lo enfrían? Una vez que ya tienen la forma requerida, ¿cómo lo enfrían? Si lo enfrían rápidamente, lo enfrían lentamente, lo enfrían con agua, ¿con qué lo enfrían? ¿Alguno de ustedes ha visto, ha observado eso? ¿O de repente sabe al respecto algo de ello? A él me comentan. Con agua, profe, le meten un balde con agua, un recipiente con agua. Ya, y lo hacen para que sea súper rápido, ¿no? Porque si lo meten en agua, el enfriamiento es rápido. Claro. Pero ¿saben a qué se debe eso? ¿Por qué se hace eso? Ese de ahí es un tratamiento térmico, considerado un tratamiento térmico. A ver, les comento un poquito. Los materiales tienen diferentes tipos de estructuras. Un mismo material puede tener diferentes estructuras a diferentes temperaturas. Quiere decir que puede tener una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Por cierto, ¿ustedes ya han llevado el curso que se llama Resistencia de los Materiales? En mi caso todavía nada. Todavía En no. mi caso tampoco, en mi caso todavía no, profesor. Ah, ya. Pero han visto que sí está en su malla. ¿Lo han visto? Sí, sí. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces ya me adelanto un poquito. Sí, me voy a adelantar un poquito porque tiene que ver justamente con este tema. Los materiales, todos los materiales tienen sus estructuras. Si nosotros lo vemos microscópicamente, tiene sus estructuras. Alguna de ellas se le considera una estructura, por ejemplo, cúbica centrada en el cuerpo, otra cúbica centrada en la cara, otra hexagonal compacta. O sea, son estructuras que tienen los materiales. Y uno puede decir, ¿y qué con esas estructuras? ¿Yo qué hago con sabiendo esas estructuras? Ah, yo te digo, espérate un momento. Si tú sabes sus estructuras, tú sabes sus propiedades. Si tú sabes sus estructuras, tú sabes qué tan resistente es. Si tú sabes qué estructura es, tú sabes qué característica puede tener. Si de repente es frágil, si de repente es dúctil, si de repente es quebradizo. Entonces, conociendo sus estructuras, justamente eso lo que se puede saber. Eso justamente se enseña, eso se aplica en el curso de la resistencia a los materiales. Los materiales justamente van a tener esa resistencia por el efecto del tipo de estructura que tiene. Y entonces, ¿qué tiene que ver acá con el tema de las fases? Es que hay fases que son más resistentes que otras. Hay fases que tienen propiedades mucho más beneficiosas que otras. Entonces, se puede hacer lo siguiente, se puede, ¿y cómo se llega a esas fases, profesor? Con temperatura, por ejemplo. Si nosotros le aumentamos la temperatura, le estamos cambiando su estructura, le está reordenando su estructura. Este reordenamiento de estructura está haciendo que cambie. De repente a beneficio, de repente nos conviene que esa estructura en caliente, pues es mucho mejor que la que se tiene a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le calienta, se le calienta y luego de eso se le hace enfriar rápidamente. O en este caso, con un golpe muy rápido de temperatura, un shock rápido de temperatura. ¿Y con qué efecto se hace esto? Bueno, déjame decirte que esto se hace para que la estructura no se le dé tiempo para que se reordene y vuelva a su estructura que era antes. Porque si su estructura antes de calentarse era una determinada, una vez caliente es otra. Y si tú lo enfrías rápidamente, te vas a dar cuenta que estás manteniendo la estructura en caliente, pues no, su estructura en caliente lo estás manteniendo porque lo estás enfriando rápidamente. Esta es una muy buena aplicación que sucede con los plásticos. Los plásticos generalmente tienen que ser opacos. Los plásticos no tienen que ser translúcidos, pero hoy en día vemos que hay plásticos que son bien transparentes.
sobre todo, pues, por ejemplo, de algunas bebidas, vemos así, son transparentes, pero los plásticos no deberían ser así por tema de su estructura. Entonces, para poder evitar eso, que ese opacamiento que se hace, entonces lo que se le hace al plástico, se le calienta y se le enfría rápidamente para que no le dé tiempo a que su estructura se reacomode y genere la opacidad que debería tener el plástico. Entonces, y todo gracias a todo esto que, ¿debido a quién? A las fases. Todo esto debido a las fases que se tienen. Tenemos diferentes tipos de fases, como te comenté. Podemos tener equilibrios de fases también. Podemos ver varias cosas. Así que con esto vamos a empezar y con aquellos que se han unido recién, les comento que estos son los temas de la práctica calificada número 2, ¿no? De nuestra práctica calificada número 2. Sí, 2, sí, ya es la número 2, pues, ¿no? ¿Qué vienen? Son 5 preguntas. Cálculo de potencial aplicando NERS, electrólisis de primera ley de Faraday, electrólisis de segunda ley de Faraday, regla de fases para determinar los grados de libertad sin reacción química y con reacción química. ¿De acuerdo? Eso es lo que eso es lo que te va a venir la próxima semana. Recuerden, la próxima semana tenemos una práctica calificada. Listo. Espero que se haya podido entender un poquito mejor y vamos a recordar nuestra clase anterior, porque recordar es importante. A ver, tú estás viendo aquí en la imagen un pernito, ¿de acuerdo? ¿Qué proceso se desarrolla para hacer el recubrimiento de esta pieza? Te doy alternativas, solamente 2 alternativas. Para poder recubrir esta pieza metálica, lo que debo hacer es aplicar electrólisis o celdas galvánicas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Para poder recubrir, ¿cuál de los dos es el que me va a ayudar básicamente para recubrirlo? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? Una Electrólisis. electrólisis, profesor. Claro que Electrólisis, sí. profesor. Es la electrólisis. Es correcto, porque las celdas galvánicas son celdas que se utilizan como baterías. Son celdas que generan, en este caso, un voltaje. En diferencia de la electrólisis, requiere. Entonces, para poder realizar justamente nuestro recubrimiento, deberíamos utilizar la electrólisis, porque la electrólisis es la que da, es la que otorga justamente este tema de electricidad. ¿Qué se necesita? Pues, ¿no? Para la electrólisis, necesariamente, no te olvides. Así que muy bien. ¿Qué proceso es? La electrólisis, excelente. Ahora te dice, ¿qué factores influyen para la cantidad de recubrimiento? ¿Qué se necesitaba? ¿Tú te acuerdas la fórmula que utilizamos para determinar la masa, ¿no? Depositada. ¿Te acuerdas qué se necesitaba? Ya. Yo te lo coloco como si fuera la inicial, ¿sí? La inicial, para que veas los factores y luego tú te recuerdes. Uno de ellos era I y otro de ellos era T. Entonces, ¿cuáles eran los factores que influenciaban para saber cuánta cantidad voy a utilizar para hacer mi recubrimiento? ¿Y de qué cosa es? ¿Y de qué? ¿Nadie? Ya se olvidaron, ya se olvidaron. ¿Cómo es posible? Este es conocido, y te va a venir, ¿ah? Es conocido como la primera ley de Faraday. Ya, ¿cuál es? La I es la corriente, profesor. Mm, Intensidad. intensidad, intensidad de corriente, ya. ¿En cuál es la unidad de la intensidad de corriente? Amperios. Amperes. Amperios. Muy bien. Necesitamos, profesor, medir los amperios. No te olvides. Entonces, ¿quiénes son esos factores que influyen en la cantidad de recubrimiento? La corriente.
la corriente. Y en caso vamos a medir en amperios. ¿Y la T de qué será? El tiempo en segundos. El tiempo en segundos. Excelente. El tiempo en segundos. Muy bien. ¿Y tú te acuerdas cuánto vale un Faraday? ¿Alguien se acuerda? A ver, vamos a ver. Bueno, ya. ¿Qué dicen? ¿Alguien se acuerda cuánto vale un Faraday? ¿Mm? ¿Nada? ¿Nadie se acuerda cuánto vale? Bueno, tal vez pido mucho, pero me contento con que sepas los factores que influyen para determinar la cantidad de un recubrimiento. Está muy bien. Eso, eso está muy bien. ¿Qué dicen? ¿Nadie? Nadie, ¿no? Ya, no te preocupes. Un Faraday, un Faraday equivale a 96.500 Coulomb. ¿Sí? No te vayas a olvidar. ¿Por qué te digo esto? Porque recuerda, en tu práctica calificada que viene, en la siguiente práctica, te va a venir la primera ley de Faraday y la segunda ley de Faraday. ¿De acuerdo? Y bueno, acá se dice, ¿qué tiempo en minutos se usaron para depositar un gramo de zinc con un gramo, o disculpa, con un ampere de corriente? Esos son los dos factores, ¿no? En este caso, el tiempo y la intensidad de corriente. ¿Cuál es la fórmula que se utiliza? Yo te hago recordar. La primera ley de Faraday nos dice que la masa depositada es igual a el peso equivalente de la sustancia depositada, en este caso zinc, multiplicado por la intensidad, multiplicado por el tiempo y todo dividido entre 96.500 Coulomb. ¿Sí? Primera ley de Faraday. No te olvides, por favor, te va a venir en el examen de la próxima semana. Y para ir terminando este temita, ¿no? Para terminando lo que estamos recordando, ¿sí? Lo que recordamos. ¿Qué podríamos decir acerca de este recubrimiento? Mira, mira ese color, mira el color que tiene ese pernito. ¿De qué crees que ha sido recubierto? ¿De qué crees que ha sido recubierto? Es un metal, ¿no? Hay un metal que lo está recubriendo. Zinc. ¿Cuál será? Así es, definitivamente. Estás en lo cierto, es el zinc. ¿Y ustedes saben por qué se utiliza el zinc como recubrimiento? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Protección para la corrosión. Exactamente, exactamente. El zinc se utiliza como protección para la corrosión porque es un metal muy noble. ¿Y qué significa que sea noble? Bueno, la nobleza del zinc significa que tiene un potencial pequeñito en este caso en comparación a las potenciales de reducción que tienen los otros elementos. ¿Y eso qué implica? Esto implica que él se oxide, que se oxide mucho más rápido que el hierro, que se oxide mucho más rápido que el cobre, se oxida mucho más rápido. Por ende, él se oxida y los otros elementos no se oxidan, porque él es el que se sacrifica, pues, ¿no? Hay una protección justamente debido al zinc. Muy bien, perfecto. Está muy bien, muy bien. Hemos recordado justamente lo que hemos hecho clases pasadas. Efectivamente, tenemos la intensidad de corriente y tenemos el tiempo de electrólisis. Y bueno, este de acá solamente era el cálculo, la aplicación de la fórmula que le di. Pero está muy bien, está muy bien. Ya, ¿qué vamos a ver el día de hoy, profe? Según la imagen se forma una solución, dice. ¿Cuántas fases se forman si agregamos una pieza? Ya, a ver, te pregunto. Estamos viendo en este caso, el agua y estamos viendo también el aceite. Lo primero que quiero que definas es que será una solución.
¿Se formará una solución esa de ahí que estamos viendo? ¿Esa será la definición de una solución? ¿Ustedes qué creen? No, profesor, porque debe ser homogénea la mezcla, ¿no? Para que sea solución. Definitivamente, debe ser homogénea, pero no lo es, ¿sí o no? Entonces, profesor, yo diría que solución no es, porque debería estar una de ellas, pues en este caso, inmersa en la otra. Entonces, bajo ese concepto, ¿cuántas fases estarían viendo ustedes ahí? ¿Cuántas fases? Fases. No es una fase oleosa la que estamos viendo ahí, una fase más viscosa. Y luego tenemos nuestra fase líquida, que en este caso sería la fase del agua, porque una es viscosa y otra es líquida, por ende son dos fases diferentes. Y luego te dice, y si agregamos una pieza de metal, ¿cuántas fases habría? Bueno, si tú le agregas algo de metal, definitivamente estaría formando otra fase más, pues, ¿no? Tendríamos la fase viscosa o en este caso oleosa, tenemos la fase líquida y por último la sólida, que si eso introducimos justamente ahí, sería eso, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, porque te comento que la regla de fases que vamos a trabajar el día de hoy, pues tiene que ver con esto. Vamos a ver algunos ejercicios también más adelante con el conteo para determinar los grados de libertad. Ya, ahora sí. Vamos a ver nuestro logro de sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante, o sea, ustedes van a resolver problemas aplicando la regla de fases. Y esto lo vamos a utilizar pues en los ejercicios que se tiene de los micro talleres. Para esta regla de fases, vamos a aplicarlo para un solo componente. Profe, o sea, ¿puede haber más componentes? Sí, puede haber más componentes, pero nosotros solamente para uno solo. Ya. Dicho ello, vamos a dar alguna utilidad también al respecto. Por ejemplo, nos dicen, ¿cuál es la importancia de la regla de fases? ¿Por qué lo estudiamos esa regla de fases, no? La regla y los diagramas de fases son de gran importancia en ingeniería, pues apoyan, entre otros, estudios de solidificación, microestructura, metalurgia física, diseño de nuevos materiales. Cuando aparecen varias sustancias, la representación de los cambios de fase puede ser más compleja. Entonces, vamos a dar un poquito más a fondo el tema de la utilidad e importancia de ello y te comento para eso que, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos saber justamente el tema de las aleaciones, el tema de las microestructuras. Vamos a trabajar muchos de ellas a temperaturas elevadas o presiones elevadas. Y todas y cada una de ellas pueden ser justamente una combinación, como por ejemplo en las aleaciones. Una aleación tendrá fases. Ya, primero díganme las aleaciones que conozcan, ya. ¿Qué aleaciones conocen? Aleaciones que ninguna conocen, ¿en serio? El acero es una aleación, si no me equivoco. Tienes razón, Denzi. El acero es una aleación. ¿De quién con quién? El hierro, creo, no me acuerdo. Ya, ¿el hierro El con quién? azufre con el hierro. El azufre. El azufre con el hierro. O sea, no te digo que no hay azufre, sí, sí lo hay, pero Carbono. es el carbono, así es. El carbono es el principal componente que se utiliza para realizar la aleación. ¿Y cómo te das cuenta? Pues creo que todos y cada uno de nosotros hemos cargado una varilla, ¿no? Una varilla de hierro y si tú lo cargas, si tú lo estás llevando, entonces, ¿cómo queda tu mano? ¿Te has dado cuenta cómo queda tu mano toda de repente por ahí em, oscura, negra, ¿no? O sea, como si nosotros hubiéramos agarrado carbón. Pues claro, ahí justamente se ve que hay bastante carbón. Entonces, yo te comento que mientras más carbón tiene,
menos resistencia tiene ese material. Profe, o sea, si tiene pequeñas cantidades de carbón, su resistencia es alta, su resistencia es más elevada. O sea, profesor, no me conviene que tenga, que pinte mucho la mano una varilla de hierro. No, no te convendría porque la resistencia disminuye en este caso. ¿Y cómo se explica eso? Con la regla de fases. Con la regla de fases. Tendríamos que ver, pues, justamente la regla de las fases, en este caso, para la lesión de ellos, ¿no? Entonces, todos y cada una de estas aleaciones, pues, tienen sus fases. Y estas fases tienen sus propiedades, tienen sus características y hay que definirlas, ¿no? Entonces, todas esas se van definiendo. ¿Y cómo puedo saber yo si puedo tener todos los datos necesarios para ello? Bueno, tenemos que hallar los grados de libertad. Esos son los que nos van a indicar todos esos parámetros necesarios para ello. Así que, muy bien. ¿Y alguna otra lección que conozcan ya? A ver, para que me indiquen alguna otra lección que conozcan. Porque no creo que solo conozcan el acero, ¿no? El bronce. ¿Quién de en sí no te escuché? El bronce es una aleación. ¿El quién? ¿El quién? ¿El diamante? El bronce, bronce. Ah, el bronce. Ah, sí, definitivamente, claro que sí. El bronce es una aleación ya de varios metales. El bronce tiene, el bronce tiene cobre, el bronce tiene zinc, el bronce tiene, ¿qué más tiene el bronce? Cobre, zinc, tiene más metales. No me sé todas, ¿ah? Porque más trabajaba con el latón. O sea, el latón sí, el latón tiene eso más plomo. Y ya está, ese es el latón. Luego está la alpaca, ¿ah? La alpaca tiene níquel. La alpaca tiene níquel y tiene también eh, níquel, cobre, zinc. Sí, níquel, cobre, zinc, esa tiene la alpaca. Esa es la aleación de alpaca. Y ya, mira, así como estamos hablando de aleaciones, todas estas aleaciones tienen estructuras. Y estas estructuras tienen que ser definidas a través de los diagramas de fases. Y estos diagramas de fases, pues, nos van a permitir trabajar a cierta presión y a cierta temperatura. Ya. Dicho eso, vamos con lo que nos compete. A ver, ¿qué vamos a ver? Conceptos, nos habla acerca de los conceptos generales, sistemas, componentes, fases y grados de libertad. La regla de fase de Gibbs, esta es la más utilizada. La regla de fases sin reacción química y la regla de fases con reacción química. Y por último, unos cuantos problemitas para nosotros. Te comento que luego de ello vas a hacer tu microtaller. Microtaller, todavía falta el tiempo, así que, pero lo vas a hacer. Muy bien, entonces vamos con el tema ya del qué cosa es un sistema, ¿no? Creo que ya lo hemos visto antes, pero de todas maneras hay que definirlo. Es una sustancia o mezcla de sustancias, quiere decir que no necesariamente sea puro, puede ser una sustancia impura y sus mezclas, ¿no? Para el estudio de un sistema es necesario determinar cómo influyen sobre ello los distintos factores como presión, temperatura, composición, que son justamente los necesarios para poder cambiar justamente muchos de los parámetros que hoy en día se utilizan. Presiones, temperaturas y composiciones. Entonces, te invito justamente, ¿no? A poder ver un poquito más acerca de ello. Y para esto, pues si tenemos nosotros sistemas, tenemos componentes. ¿Quiénes son los componentes? Esto de acá es muy importante porque aquí yo he visto que se equivocan los estudiantes y te voy a preguntar algo. Te voy a preguntar algo. Si yo tengo un recipiente, si yo tengo un recipiente, este recipiente tiene agua, pero no solamente tiene agua, tiene cloruro de sodio. Tiene cloruro de sodio, pero cloruro de sodio disuelto. O sea, tú cuando le echas agua, se disuelve, ¿de acuerdo? Se encuentra en equilibrio. Se encuentra en equilibrio.
Ahí está. Ya. Pero también te dice el problema que no solamente tienes cloruro de sodio en la fase acuosa, sino también tienes cloruro de sodio en la parte de abajo. Entonces, toda esta partecita de acá es cloruro de sodio. Ya está. Entonces, tengo agua. Tengo cloruro de sodio disuelto, que ya está acuoso. Y luego tengo el cloruro de sodio sólido que se encuentra en la parte de abajo. Te hago la siguiente pregunta. ¿Me podrías decir cuántos componentes son los que se utilizan, o son los que están presentes aquí en mi equilibrio? ¿Cuáles son? ¿Cuántos y cuáles son? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Cuántos componentes hay? ¿Cuántos componentes forman este equilibrio? Te comento que esto te va a servir. Tienes que hacerlo. Tienes que decírmelo. Porque en el examen lo vas a necesitar. Y sin ir muy lejos, en el taller, ¿no? En el taller del día de hoy. Ya. Coménteme, ¿cuántos componentes hay ahí? Te estoy diciendo que hay agua, el cloruro de sodio que está disuelto en el agua, y luego pues hay cloruro de sodio que se encuentra también en el piso, ¿no? En este caso como sólido precipitado. ¿Ves, profe? El agua, el cloruro de sodio, la mezcla, ¿no? Y el sólido. No, dime cuántos, o sea, dime la cantidad, ¿cuántos hay? Tres, ¿Cuántos componentes hay? tres. Tres. Dos. Ya. Decídanse, ¿tres o dos? Bueno, yo digo tres. ¿Ah? Ya. ¿Es tres o dos? Uno de los dos. La respuesta está entre tres y dos. ¿Qué dirían ustedes si tienen un ejercicio así? Si te viene un ejercicio así y tú vas a determinar los grados de libertad. Para determinar los grados de libertad, tú tienes que saber cuántos componentes constituyen justamente tu sistema. Ya, te explico. A ver, veo en el chat algo más. Tres me dicen, ya, ya. Y hay varios que me dicen tres. Entonces yo te digo lo siguiente. Cantidad de componentes. A ver, uno puede decir un componente. ¿Qué es un componente? Son elementos o compuestos químicos estables. No me dice mucho, profe. Y ahora sí. ¿Cuántos componentes hay acá? El agua. Definitivamente el agua. El agua es un componente, es un compuesto estable. Y está el agua. ¿Quién más está como componente? El cloruro de sodio. Profe, pero tengo dos cloruros de sodio, uno que está acuoso, que ya está disuelto, y tengo otro que está sólido. Sí, pero ¿sigue siendo cloruro de sodio o no? Sigue siendo cloruro de sodio a pesar de que se encuentren en diferentes estados. Puede estar en estado líquido, puede estar gaseoso, puede estar sólido, puede estar en cualquier estado, pero sigue siendo cloruro de sodio o no. Entonces, ¿cuántos componentes tendría? ¿Cuántos componentes habría? Dos. Dos, nada más, solamente dos. Y esto Dos. es justamente donde se equivocan los estudiantes. Los estudiantes también, va a haber muchos problemas donde a veces te colocan así, ¿no? Tenemos un equilibrio entre dos fases. La fase líquida, vamos a tener agua líquida y vamos a tener agua en vapor. O sea, tenemos vapor de agua y tenemos agua líquida. ¿Cuántos componentes hay aquí en este sistema? Uno. Uno. El agua. El agua es el único componente. Pero si te preguntaran cuántas fases, Dos. ay, sí, pues claro que sí, hay dos fases. Está la fase, en este caso, líquida y está la fase vapor. En cambio, componente uno solamente porque es el agua. ¿Qué tal? ¿Se está entendiendo cómo definir un componente y cómo definir una fase? Sí, profe. Ya. Esto lo Sí, vas a hacer. profe, sí. Nos-
Sí, coménteme. Si hay preguntas, es momento de poder decir todas las preguntas posibles, habidas y por haber, porque esto va a ser importante para el desarrollo de sus ejercicios y también para el examen. Nada más, queda ahí. Allá, no hay preguntas. Entonces, recuérdate, ¿sí? Si se repiten los componentes, es un mismo componente. No importa si está en diferentes fases, ya colocaremos las fases luego. Puede ser fase sólida, puede ser fase líquida, ahí, ahí, acá. ¿Cuántas fases hay en este sistema? En este de acá que les he mostrado. Dos. ¿Mm? Dos. ¿Cuántas fases habría? Una, dos, tres. Dos. Ya, ¿cuáles serían? Sólido y líquido. Sí, podríamos decir sólida, líquido, o en este caso podemos decir acuosa, porque definitivamente va a estar la sal disuelta ahí. Y la fase, bueno, en este caso sería, tendríamos la acuosa como fase y tendríamos el sólido, ¿no? Por el precipitado. Y ese sería el número de fases, 2. Sólido, líquido. No me dicen que hay vapor, pero ¿qué hubiese pasado si me hubiesen dicho, además de eso tenemos vapor de agua? Uy, ahí sí, profe, está cambiando. Pero lo único que cambia, ¿qué cosa es? Las fases, nada más. Porque todo lo demás se va a mantener. Todo lo demás se mantiene. ¿Qué es lo que se mantiene? En este caso, se mantienen los componentes, ¿no? ¿Cuántos componentes hay? Y ahora que he colocado eso, ¿cuántos componentes habría? Sigue habiendo dos. Sigue habiendo dos. Efectivamente, sigue habiendo dos componentes, nada más. Pero las fases han aumentado. Ahora habrían tres fases. Estaría la acuosa, ¿no? La vapor y también tendríamos la sólida. Así que efectivamente, sí. Sí, 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 sí. Ya, entonces creo que con esto vamos a poder continuar. Ya sabes la cantidad de componentes, no te olvides, por favor, la cantidad de componentes son, no importa si están en diferentes fases, eso no interesa, pero si el componente es el mismo, se considera uno solo. En cambio, si son fases diferentes, ahí sí ya, ¿no? Ahí sí consideramos otras fases. Ya. Entonces ahí te daba la definición también de una fase como una parte homogénea de un sistema totalmente diferenciado de otras partículas y así, ¿no? Eso es una fase. Ahora, ¿qué cosas son los grados de libertad? Es el número mínimo de parámetros de estados que permiten especificar completamente el estado de un sistema. En otras palabras, a ti te pueden dar pues todo un proceso, pero este proceso, para poder saber que es coherente, ¿no? O sea, está muy bien formulado, pues se necesita determinar los grados de libertad, donde te indica que es un número mínimo de parámetros del estado que permiten especificar completamente el estado del sistema. Además nos dicen que es el número de variables independientes que se dan en las condiciones de equilibrio, las cuales son presión, temperatura y la concentración. Entonces, lo que debemos hacer, ¿qué cosa es? Vamos a medir los grados de libertad, profe. Vamos a medir los grados de libertad. A ver, para esto te pongo unos ejemplos. Y justamente algo que te había mencionado, ¿no? Mira, tenemos en este caso, en esta imagen, se nos ha proporcionado que a diferentes temperaturas, el propio hierro tiene, en este caso, diferentes estructuras amorfas, en este caso. En muchos de los casos son figuras ya estudiadas. Esta que tú ves acá es la cúbica centrada en las caras. No, está en el cuerpo, ya vi. Está en el cuerpo, esta es cúbica centrada en el cuerpo. Este de acá es cúbica centrada en la cara. Y nuevamente tenemos la cúbica centrada en el cuerpo. Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos calentarlo justamente. ¿Y para qué lo calientas? Mira, de 273 a 910 y así. ¿Pero para qué lo calienta? ¿No? ¿Qué pasa?
cambia de fase. Cambia de fase. Si tú le sigues calentando, cambia de fase. Y mientras más fase, o en este caso, mientras mayor es la temperatura, como en este caso, voy a tener una fase diferenciada. Y esa fase, por lo general, siempre es la más utilizada, o una de las más utilizadas, ¿no? Por su cantidad de resistencia y todo eso. Así que a tenerlo en cuenta. Por ejemplo, acá me dicen, cuando el agua y el hielo están juntos en un recipiente, existen dos fases separadas. Son físicamente distintas, aunque sean químicamente idénticas. Si una sustancia puede existir en dos o más formas, por ejemplo, el hierro que puede cristalizar tanto en el zinc, claro, disculpa, el hierro en FCC. Este FCC es cúbica centrada en la cara. Como te comenté, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije en el estudio de los materiales se estudia justamente las estructuras? FCC es cúbica centrada en las caras, como también la cúbica centrada en el cuerpo, ¿no? En el body, ¿no? Todo está en inglés, en realidad. En la otra cara, face, ¿no? F. Cada una de estas formas es una fase que tiene diferentes características físicas, diferentes, por ejemplo, propiedades que van a ser resaltadas justamente cuando cambiamos de fase. Y entonces, por cierto, cada vez que nosotros estudiamos justamente ello, pues existe, ¿no? Toda una metodología para poder hacer estas mediciones. Te comento de esta manera, ¿no? Ya. Entonces, esto significa de que el propio hierro tiene pues este tipo eh, de estructuras diferenciadas a través de las temperaturas. Y ahora sí vamos con la regla de las fases. Una regla de las fases es muy importante para predecir los grados de libertad. A ver, dice, describe el número de grados de libertad, o sea, el grado de libertad lo están denominando L. En un sistema cerrado, está cerrado, ya, ¿de acuerdo? Cerrado, en equilibrio. En términos del número de fases separadas, F, el número de componentes químicos, C, del sistema, y N, el número de variables de no composicionales. Ahí está. Como por ejemplo tenemos la presión y la temperatura. Ahorita te explico cada una de ellas, así que pierde cuidado. Esta regla establece la relación entre estos cuatro valores enteros. A ver, te explico un poquito. ¿Qué cosa significa la L? Ah, ya me acordé. Profe, son los grados de libertad. Uy, ahí está. Observador. Grados de libertad. ¿De acuerdo? Ese significa la L. ¿Qué significaba la C? Ahora sí, coménteme. ¿Qué era la C? ¿C de qué? ¿C de qué? C de casa. La C, ¿qué Componente. cosa? Componente. Yo tengo que saber cuántos componentes hay. Si no lo sé, ya fui ya. Componentes. Menos F. ¿Qué cosa es F? Fase- Las fases. Fases. Muy bien. Puede ser diferentes fases. Puede coexistir un sólido, un líquido y un intermedio gaseoso. O sea, pueden coexistir las tres fases. Puede ser. ¿Y el N? ¿Qué cosa es el N? ¿Qué es el N, profe? Es el número de variables, como por ejemplo presión y temperatura. Todas estas y cada una de ellas, a ver, vamos a ver si acá está. No, todavía no está. Más adelante debe estar. Ya. Te comento que este n sería el valor de 2. ¿A quién proviene este valor? A la temperatura y a la presión. Entonces, cuando nosotros utilicemos la regla de las fases de Gibbs, vamos a utilizar estos valores. Componentes, identificamos fases y nosotros al n le vamos a colocar 2 siempre y cuando pues tengamos temperatura y presión.
Pero si el problema ya te dice que la presión es constante, o si de repente el problema te dice que la temperatura es constante, el único valor que podría tomar es el valor de la unidad. ¿Estamos claros? Ejercicio para que se entienda. Sí, profe, mejor. Ya. Este es un pequeño desglose. Es lo mismo. Si tú te das cuenta, es L igual a C más N menos F. Es lo mismo. C menos F más N. Bueno, C menos N, ya, listo. Pero es lo mismo. Donde F es el número de fases en equilibrio, L es los grados de libertad variables extensivas, C es el número de componentes y N es el número de variables excepto las de composición. Dice, N es el número de variables, dice, excepto las de composición. Normalmente son las presiones y las temperaturas. Es correcto, pero muchas veces, pues de repente por ahí vamos a observarlo, nos van a decir que la temperatura no va a afectar, en este caso, nuestro sistema, porque te está trabajando, pues de repente a un sistema a temperatura constante, pues, ¿no? O de repente nos dicen a presión constante. Entonces, sí interviene justamente estos factores para poder determinar ese valor de N. Ahora, si consideramos variaciones de presión y temperatura, quiere decir que está presente la presión, está presente la temperatura y justamente, ¿no? Nosotros lo estamos considerando. Entonces, ¿cuánto vale el N? El N vale 2. Y tú le colocas 2, pues, ¿no? Casi siempre vamos a considerar pues, presión temperatura, ya que con eso vamos a hacer nuestras gráficas. Para ir a los grados de libertad, pues, ¿no? Para ir a los grados de libertad. Profe, ¿y qué pasa si la presión se mantiene constante? Bueno, si la presión se mantiene constante o la temperatura se mantiene constante, tendría pues un valor de 1, ¿no? Si te puedes dar cuenta acá, este de acá es 1. Nada más. Así sería, pues, ¿no? Esto siempre y cuando la presión sea constante o la temperatura sea constante. Y si consideramos los dos componentes, allá, pues si consideramos dos componentes, ya, allá. Si consideramos dos componentes, en este caso vamos a decir cantidad de componentes 2, cantidad de flúor, no lo sé, pero más 1, en este caso, ¿sí? Definitivamente 2 más 1, 3, menos F. Esto es igual a F igual a 3. Ya, vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Ejercicios. Vamos con los ejercicios. Ah, ya, pero antes de los ejercicios me estoy olvidando. Esto es sin reacción química. Quiere decir que no hay reacción química, solamente son mezclas, nada más lo que se están dando, más no una reacción química. En la pregunta, en la pregunta número 4, nos viene justamente ello. Nos viene justamente eso. Yo les comenté, ¿no? Y les dije a los que entraron temprano qué preguntas te vienen en la práctica calificada número 2, que es la que viene. Entonces, te dije, en la pregunta número 4 te van a pedir los grados de libertad sin reacción química. Y luego te van a pedir en la pregunta número 5 con reacción química. ¿Qué se está en este caso aumentando? En realidad, nada, este 2 que tú ves acá es el N, ¿sí? Presión y temperatura. Lo que se aumenta son estos. R es el número de reacciones químicas independientes que están presentes y A es el número de restricciones adicionales. A veces te dicen, ¿no? Que la presión no debe ser más de tanto, que la temperatura no debe excederse más de tanto. O sea, no debemos el número de restricciones adicionales que se pueda tener, pues, ¿no? Y esto sería justamente la regla de las fases, pero con la reacción química. Solamente se tiene que restar el R, que es el número de reacciones químicas independientes, y A es el número de restricciones adicionales que se pueda tener. Básicamente con eso. Ahora sí, creo que es momento de hacer los ejercicios. Ejercicios. Y luego te toca a ti, ¿no? A ver, ¿hasta qué hora tenemos? Tenemos hasta las 8:45. 8:45. Eso quiere decir que tú tienes que estar empezando a las 8
A las 8 más o menos, ¿ah? Sí, más o menos. Ya, porque el día de hoy vamos a hacer microtaller, ¿ah? Hoy día de hoy vamos a hacer microtaller. Yo te voy a estar ayudando en muchos de ellos si lo necesitaras, pero sí voy a estar revisando. A ver, mire, empecemos con los ejercicios. Te dice sí. Calcule los grados de libertad para un sistema compuesto por sacarosa sólida en equilibrio con una solución de sacarosa. Vamos a ver. Me vas a ayudar, ¿ah? Me vas a ayudar. Ya. Lo primero que tengo que saber es cómo se miden los grados de libertad. Bueno, sabemos que los grados de libertad GL, bueno, sería igual a quién, ¿recuerdas? O sea, L, ¿no? L, ¿no? Acuérdate, L. ¿Es igual a qué? A C más N menos F, ¿no? Profesor, ¿habrá reacción química? Vamos a ver. Te dicen, vamos a detener los grados de un sistema compuesto por sacarosa sólida en equilibrio con una solución de sacarosa. Eso quiere decir que ahí la sacarosa está disuelta, ¿no? La sacarosa ya está disuelta. Entonces tenemos sacarosa acuosa. Pero también tengo, te dice que hay sacarosa sólida. Esa sacarosa sólida necesariamente tiene que estar abajo, ¿no? En equilibrio con una solución de sacarosa, sí. Este que tú ves acá también es sacarosa. Con la gran diferencia que, espérate. Sí, no, no me dice nada más. No me dice nada, absolutamente nada más. Solamente me piden los grados de libertad. Ya está. Yo te pregunto, y no te olvides que este de acá tiene que tener agua, si no, ¿cómo va a ser acuosa, no? Te pregunto, ¿tú me puedes decir cuántos componentes hay? ¿Cuántos componentes? Dos. Hay ¿Cuáles son dos, esos dos? El agua y la el agua y sacarosa. la sacarosa. Solamente el agua y la sacarosa. Es correcto. Profe, pero la sacarosa está sólida y la sacarosa también está acuosa, o sea, está disuelta. Hay tres componentes. Una sólida. No, esas son las fases. Esas son las fases. ¿Cuántas fases hay? Tres. No. ¿Cuáles son las ¿Hace? tres? Fases. Fases. Acá me has dicho componentes, agua y sacarosa. O sea, C es igual a 2. Te la creo. Está muy bien. ¿Cuántas fases hay? Me has dicho tres, ya. ¿Cuáles son esas tres? Pues? Dos, profe, dos. Ah, ya, ahora sí. ¿Cuáles son las dos? Líquido, acuoso y sólido. Ya es correcto. Vamos a decir que es acuosa. A veces decimos líquida, pues, está bien, no hay problema. Y luego el sólido, ¿no? Pero sabemos que es acuosa, ¿no? Es sólido y acuoso. Profe, el número de fases es dos fases. Tenemos un sólido y tenemos esta acuoso. Si hubiera algún vapor, si me hubiesen dicho vapor, hubiera otra fase más. Pero no me han dicho nada. Ya está. Entonces, los grados de libertad serían número de componentes, 2, más número ¿de qué? Ah, más n, ¿no? ¿Cuánto vale n? Bueno, profe, n es presión y temperatura. Presión y temperatura. ¿Qué significa presión y temperatura? Significa de que definitivamente estos van a estar afectados a través de la presión y a través de la temperatura. Por eso este valor de N siempre se le da un valor de 2, que nos habla de presión o temperatura. También puede cambiar. Puede ser que tengamos presión constante, temperatura constante, puede ser, y ahí podría cambiar a 1. Pero por lo general lo colocamos 2 que nos hable de presión y temperatura. ¿Menos quién? -2, que es el F. Ya está.
Y con esto, tú puedes determinar los grados de libertad. Los grados de libertad es igual a 2. Profe, profe, ¿y qué cosa es eso, no? Y tú te puedes preguntar, ya, 2, ¿y ese 2 qué es? Ah, ya, aquí te explico todo. Ese número valor de 2 que tienes te está diciendo que para poder definir un sistema como tal, necesitas dos valores. Para poder definir esa solución que está en equilibrio de sacarosa con sacarosa sólida, necesitamos dos valores. Eso es lo que te está diciendo los grados de libertad, lo que tú necesitas para poder definir ese sistema que se está yendo, pues, ¿no? Bueno, que está ahí presente, pues en realidad, ¿no? ¿Y quién puede ser? Uno puede ser la presión o puede ser la temperatura. Si tú calculas presión, tienes temperatura. Y si tú calculas temperatura, tienes presión. Ya ese sería uno de ellos. Lo otro que debes saber es, puede ser también la composición, la fracción, en este caso de la sacarosa. Ya, eso significa los grados de libertad. Para poder definir muy bien ese sistema, ¿qué tienes que conocer? Su presión o la temperatura. Uno de los dos, no te digo los dos, ¿ah? Es uno de los dos. ¿Qué más necesitas? La fracción molar. La fracción justamente de ello necesitas para poder saber justamente cuánto aproximadamente tiempo, pues, ¿no? En este caso, o aproximadamente, pues, definir un sistema, así nada más a secas, pues, ¿no? Grado de libertad, 2, listo, ¿no? Dos, ¿cuáles pueden ser? Presión, temperatura. ¿Quién más? Fracción molar. Listo, suficiente, porque con la fracción molar determinas la cantidad de soluto y con eso ya tendríamos definido el sistema, ¿no? Ya, a ver, este primer ejercicio, ¿te ha quedado claro? ¿Te ha quedado claro cómo definir la cantidad de componentes? ¿Te ha quedado claro cómo definir la cantidad de fases? ¿Y qué cosa significa ya el grado de libertad? Sí, coménteme, por favor, si les ha quedado claro. Profe, por la parte de los componentes y fases, bueno, sí está entendible. Lo que en la parte de n siempre se va a mantener como 2 o puede variar. Puede variar. No te digo que no. A ver, mira, te explico. Te hago una explicación acá. Acá. La ley de las fases está definido así, por ejemplo. Eh, Colócale otro. Por ejemplo, vamos con el agua. Ya. Uno es temperatura y el otro es presión. Por lo general, tenemos qué cosa? La temperatura de uno de ellos. Por ejemplo, en este punto, en el punto A, ¿qué vas a tener? Temperatura y presión. Pero si tú tienes uno de ellos, por lógica ya tienes el otro, pues, porque ambas están mutuamente desarrolladas o están mutuamente ligadas. Si tú tuvieras acá, en este caso, un punto B, tú puedes tener tanto la presión como puedes tener su temperatura, ¿no? Cualquiera de las dos puedes tener temperatura o presión. ¿Eso qué significa? Que depende de la temperatura y la presión, en realidad. De una de ellas, en general puede ser porque con una de ellas hay la otra, pero en total hay dos. Entonces, cuando tengamos un sistema donde la temperatura y la presión están presentes, ¿el n cuánto vale? El n vale 2. Profe, ¿cuándo un n valdría 1? Ya, te doy un caso. Pero, profe, los problemas que nos va a poner en el examen se supone que vamos a tener que suponer que es 2. Ustedes saben que yo no hago los problemas, ¿no? ¿Sí saben eso? Entonces, profe, vendrá como dato. No como dato, por eso te digo. Escúchame.
podemos tener un sistema que tiene temperatura y acá abajo tiene fracción molar. La fracción molar. Hay algunos sistemas que más o menos se grafican así, ¿no? Más o menos va así. Estos son algunos sistemas, ¿no? Donde tenemos fases. Esta es una fase, esta es otra fase y esta es otra fase. Entonces, más o menos va así. Donde no está afectada la presión, porque esa presión constante. Que no está afectado la temperatura, porque es temperatura constante. Ah, ya, entonces cuando es presión constante, cuando es temperatura constante, pues va a ser uno. Pero si no me dicen nada, pues obviamente la presión y la temperatura van a variar, van a cambiar. Entonces, y puede ser dos, porque uno está definido con temperatura y el otro está definido con fracción molar. Entonces, los grados de libertad, en este caso al final, pues me sale dos, ¿no? Que justamente son esos, ¿no? Presión o temperatura y la fracción molar de la sacarosa. ¿Qué les parece si hago otro problema? ¿Sí? ¿Otro problema te parece? Un momento para copiar ese, profe. Ya. Puede continuar. Perfecto. Ujú. Siguiente problema. Nos dicen así, para una disolución acuosa del ácido débil, HCN, describe las condiciones de equilibrio y calcule los grados de libertad. Uy, uy, uy. A ver. Aquí ya te está dando, aquí ya te están indicando que hay una disolución acuosa de un ácido débil. Un ácido débil es el ácido cianúrico que se disocia en ion, en este caso eh, en un ion hidrógeno, más el ion cianuro. Uno es más uno y el otro es menos uno. Describe las condiciones de equilibrio y calcule los grados de libertad. Profe, te dicen acuosa. Y si es acuosa, ¿qué cosa crees que hay? Agua. Hay agua, hay agüita. Y si es agüita, va más o menos así, pues. Ese es el agüita, ¿no? Dos hidrógenos, uno para cada lado y el otro tiene su oxígeno. Entonces ya me estoy dando cuenta que en una disolución acuosa tiene que haber, en este caso, estar disociado el ácido cianúrico y tiene que estar disociado ahí. Ya, listo. Las condiciones de equilibrio, esto que estoy haciendo aquí, se le considera o se le llama equilibrio químico. Estas de acá son justamente las ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio. Ya está. Equilibrio químico, ¿no? Equilibrio químico. Y calcule los grados de libertad, me dice. Ya, está bien, pues vamos a calcular los grados de libertad. Los grados de libertad, llamado L también, hemos dicho que era C más N menos F, ¿sí o no? Ya. Pero, ¿existe o no existe las reacciones químicas que definen el equilibrio químico?
Bueno, sí, pues, ¿no? Sí, sí, sí está, ¿no? Sí, claro que sí. Porque un ácido se disocia justamente en ello, ¿no? Un ácido se disocia, claro, en este caso sí. Entonces, ¿tú te acuerdas que se le aplica acá? Se le resta a quién? Menos R y menos A. Ya, bueno, te has olvidado. Acá está. Menos R y menos A. ¿De acuerdo? En del R es el número de reacciones químicas independientes y A es el número de restricciones adicionales. O sea, menos R menos A. Ya, así, ¿no? Donde aquí definitivamente la presión y la temperatura juegan un papel importante, así que van a estar presentes. Ya. Lo primero que vamos a hacer es definir cuántos componentes hay. ¿Tú me puedes decir cuántos componentes se encuentran presentes en una disolución acuosa de un ácido débil? ¿Cuántos son los componentes? Dos. Dos. Definitivamente solamente son dos. No, no contamos, no contabilizamos la descomposición, pues, ¿no? Porque en realidad el componente principal es el ácido cianúrico. Uy, ¿qué he hecho? Lo he puesto al revés. Lo he puesto al revés. Y el agüita, pues, ¿no? Ya. Componentes C igual a 2. No veo más. No veo más. Fases. Fases. ¿Cuántas fases hay? Una. No me dicen que hay precipitado. Así que no sé, no sé si hay, no la considero. No me dicen que hay formación de gases. No me dicen, por ende, no la considero. En fases solamente tendríamos que decir que es la acuosa. Y esa sería F igual a la unidad. Entonces, quiero que me digas cuántas reacciones hay. Reacciones de equilibrio. Reacciones de equilibrio. También llamada R. Dos. 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 Dos nada más, pues, ¿no? La del agua y el ácido, o sea, nada más, es lo único que hay. ¿Y alguna restricción adicional nos están dando? Nos están diciendo que este de acá no puede tener cierta concentración, este de acá tiene que tener una temperatura máxima. ¿Hay alguna restricción adicional que nos dice? ¿Hay restricciones? No. No. Ninguna. Restricciones, restricciones, A igual a 0. Y todo lo reemplazamos, ¿no? ¿Cuánto es logrado L? C, ¿cuánto vale? 2. Más N vale 2. Acá N igual a 2, ¿ya? Presión y temperatura. O presión o temperatura. F, 1. Menos R, 2. Menos 0. ¿Cuánto es esto? L sería igual a 2 y 2 se van a 1. Listo. ¿Qué quiere decir? Que solamente necesitamos un solo componente para poder definir el sistema. Solamente necesitamos uno. ¿Quién será? No lo sé. De repente es la presión que necesitamos. De repente es la temperatura, uno de ellos nada más. De repente es la fracción, no lo sé, pero esto es justamente cómo se determinan los grados de libertad. Muy bien, ahora sí, te pregunto, ¿se ha logrado entender por qué eso vas a hacer el día de hoy? Sí, profe. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, al respecto? Algo que me ¿Podría quieran. repetir, profe, la parte del N nada más, profe? Claro que sí. El valor del N, en su gran mayoría, por no decirte pues el 100%, porque sí puede haber casos donde te digan que está trabajando a una presión constante nada más o a una temperatura constante, cuando te dicen eso, sería 1. Y creo que por acá lo he dicho.
Acá está, ¿no? Si la presión se mantiene constante, que también puede ser la temperatura, el N valdría 1. O sea, acá N, este es N, ¿no? El N valdría 1. Caso contrario, cuando vemos que hay, en este caso, variaciones de presión y temperatura, el N siempre valdría 2. Y eso es casi siempre lo que sucede, pues la temperatura y la presión casi siempre van a cambiar. Por eso, como acá no me dan ninguna condición de presión o temperatura pues constante, pues simplemente le considero N igual a 2. ¿Quiénes son esos dos? Puede ser presión y temperatura, pues, ¿no? A las cuales estamos considerando como dentro de los grados de libertad. Y así sería 2. En este caso 2 porque no tengo ninguna otra condición adicional, pues, ¿no? Que sea temperatura constante o que sea presión constante. No sé si con eso queda claro por qué es N igual 2. Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. Muy bien, creo que hay más problemas. Ah, no, ya no hay más problemas. Y ahora, y justamente acá está el diagrama de fases, ¿no? Ya lo copiaste, ¿no? Sí. Como puedes ver, acá hay un pequeño diagrama de fases. Dice, son representaciones gráficas. Temperatura versus presión. O temperatura versus composición. O presión constante, que permiten conocer las fases presentes en cada presión y temperatura. Las fases presentes para cada temperatura y composición. Solubilidades a temperaturas diferentes de un compuesto en otro. Y por último, temperaturas de solidificación en este caso. A ver, y justamente lo que te había brindado, ¿no? Este punto céntrico es conocido como el punto triple. Ese punto triple efectivamente es donde coexisten sólido, líquido y en este caso pues el gaseoso. Coexisten a través de un punto triple y cuando pasa de sólido a gas, nosotros ya sabemos que eso se llama sublimación. Cuando nosotros vemos que pasa de líquido a gas, líquido, ¿no? A gas es vaporización. O si tenemos de sólido a líquido, se llama fusión. Entonces, tenemos diferentes tipos, en este caso, de diagramas. En el primer diagrama que te estoy mostrando es presión versus temperatura, pero también puede ser temperatura versus composición o presión constante, pues, ¿no? También pueden serse de ese tipo. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender? Es que todo punto que se encuentre en este lado, por ejemplo, A, se encuentra en estado sólido. Si yo lo encuentro por aquí en B, en estado líquido. Y si lo encuentro en el recóndito lado por aquí en este caso, en C, estaría en estado gaseoso. Solamente que hay que tener cuidado de no pasarnos del punto crítico. No hay que pasarnos de ahí. Pero posteriormente a ello, todo lo que se encuentre ahí tiene justamente su, su clasificación de sólido, de líquido y de gaseoso. Y ahora sí. Ese es el diagrama de fases genérico para una sustancia pura. Ahora, un sistema de un solo componente. Un diagrama de fases de un solo componente se puede distinguir el punto triple, que justamente es el que está mostrando aquí. Ahí está. La temperatura en el punto triple, bueno, si tenemos el punto triple, la temperatura es T nada más. P, presión en el punto triple. Si él es T, él es P. Ya, ya. El punto crítico. El punto crítico. Ya. C, disculpen. El valor de C, que justamente está acá, le llaman el punto crítico. Este que estoy señalando. Punto crítico. Con temperatura crítica, T sub C. Y con presión crítica, P sub C. Y posteriormente tenemos el punto de fusión normal, PF. ¿Dónde son? Espérate. ¿Dónde está el PF? PF, PF, no lo veo.
punto de fusión normal. Bueno, cada vez que nosotros salimos de fusión, no se olviden que estamos pasando de un estado sólido a un estado líquido. Ese es considerado la fusión. Y bueno, por ahí pues el punto de ebullición normal, que esta sí está dada acá en el líquido, ¿no? Entonces, conociendo el sistema de un solo componente, nosotros vamos a poder predecir en qué estado se encuentra. Si está en estado sólido, está en estado líquido o está en estado gaseoso. Básicamente es ello. Y con esto muestro por aquí un poquito, ¿no? Un poquito del último problema que nos dice así. Dice, calcule L, grados de libertad, con la regla de fases de Gibbs en 3 puntos distintos del diagrama de fases de agua. Entonces, tengo mi diagrama de fases. Tengo sólido, tengo líquido y tengo gaseoso. ¿Qué te parece si yo hago uno de ellos? El otro te lo dejo. El punto A es este de acá que estoy colocando ahí. En el punto triple estoy colocando el A. Entonces, en el punto A, ¿qué te parece? En el punto A, hallemos los grados de libertad. Ya. ¿Tú me puedes decir en el punto A cuántos componentes se encuentran presentes? Componentes en el punto A. Vamos, punto A. Uy, ya va a ser las 8. Uno, profe, Muy bien, Densi. ¿Cómo te has dado cuenta que es uno? porque dice solo agua pura. Bueno, ¿Porque qué? arriba indica que es el diagrama de fases del agua. Claro, pero además de eso te están diciendo agua pura. O sea, Claro, solo es agua. Es un solo componente. El agua puede ser sólida, pero sigue siendo agua. El agua puede ser líquida, pero sigue siendo agua. El agua puede ser vapor y sigue siendo agua. Es un solo componente. ¿Cuántas fases hay? 3. Muy bien, Luis. Está en el punto triple. Quiere decir que hay sólido, hay líquido y hay vapor. Hay 3 fases. Y ya está, con esto lo hallo. L es igual a C más 2. Más 2, ¿por qué? Porque tenemos temperatura y tenemos presión. ¿Te das cuenta? Tienes presión y tienes temperatura. Cambian, son cambiantes. Menos F. Pregunta, ¿habrá reacción química? no, profesor, solo es cambio de fase, ¿no? Muy bien, no hay reacción química. Entonces L sería C, que es 1, más 2 menos F, que es 3. Y esto es 0. Significa que el sistema no necesita, pues, adicionalmente a los datos que tiene, no necesita absolutamente nada para poder ser definido. Los grados de libertad es 0. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ah, Pregunta. Ninguna. ¿Todo está claro entonces? Sí, profe. Ya. Em, ¿Te parece si empezamos a hacer nuestro microtaller? ¿Sí? Porque luego tú puedes colocar, por ejemplo, en cualquier punto, por ejemplo, acá, en el punto medio acá, yo le puedo colocar B y tú hayas también en el punto B, ¿no? En el punto B, la cantidad de componentes sigue siendo 1, las fases cambia a 2 y se sacan los grados de libertad, ¿no? Componentes 1, hoy no sé qué he puesto acá, jaja. Ya, más 2 menos F2 y este es igual a 1, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien. Vamos a determinar
Oh, disculpen, vamos a hacer, espérate, sí, vamos a hacer la parte práctica. Muy bien, voy a crear los micro, y somos 15 nada más, 15 conmigo, que no sé por qué, pero en los exámenes aparecen más de 50, pero en la parte de teoría, yo creo que es 15, nada más somos 15, 18 máximo he visto. Ya, voy, de todas maneras voy a crear los grupos, ya, para que se puedan ir haciendo. Recuerden que también es parte de su nota. Profe, Sí, coméntame. yo tengo hay una duda. ¿Cuándo usamos en la primera fórmula que es C más N menos F y la otra que es C más N menos F menos R menos A? Ah, uno es con reacción química y el otro es sin reacción química. Cuando es sin reacción química usamos la primera. Claro, esta que estoy usando yo, esta que estoy usando aquí, Ajá, es sin reacción sin, química. sin No hay reacción. reacción química. ¿Te das cuenta que no hay ni L, no está ni el R ni el A? Ya, Correcto. este es sin reacción química. Ya, sin reacción química. Cuando existe reacción química, ya tú le agregas R y le agregas el A. Nada más, esa es la única diferencia. Ok, quedó ¿Estamos? más claro, profesor. Listo, ahora sí. Entonces es momento de desarrollar los microtalleres. Por favor, intégrense a los grupos, vayan haciéndolo, porque ustedes pueden pedir que yo entre. Igual de todas maneras tengo que monitorearlos y para saber cómo lo están haciendo, ¿no? Dudas, preguntas, inquietudes, es momento de hacerlo, ¿no? Es momento justamente de poder absorber todo ello. Pero eso sí, lo puedes hacer personal, lo que si quieres lo haces individual, pero también lo puedes hacer grupal, pues, ¿no? Ya tú decides, tú decides. Ahora sí, por favor, entren, entren, entren. Vamos, vamos, entren, por favor. Ujú. Los demás que no entran, significa que lo van a hacer de manera individual. Diana, Eric, Hugo, John, Nora, René, Tito. Estoy esperando que mi grupo entre, profesor. Allá, tus grupos, ¿dónde estarán tus grupos? Los estoy sacando de... ¿Qué será de sus grupos? Yo me acuerdo de las primeras clases, 50 alumnos, 50 y tantos alumnos. Ahora, 15, 16, 17. Pero bueno, la próxima semana seguramente toditos van a entrar. Como es la práctica calificada, y ahí sí. Ya. Muy bien. Avancen, por favor. Eh, si tuvieran pues ahí alguna dificultad, de todas maneras, como me comentan, yo para ayudarles, gustosamente de apoyarles con los problemas de su microtaller. Y que luego también puedo estar entrando algunos de ellos, ¿no? Para ir verificando cómo están haciendo. Así que, nada, tenemos aproximadamente 30 minutos para poder realizarlo, un poquito más tal vez, y posteriormente a ello damos conclusiones también de la sesión del día de hoy.